Trenes y política. Hubo una época en que todo este largo y angosto país estuvo conectado por las líneas del tren. En consecuencia, los políticos necesariamente tenían que subirse a un tren para hacer campaña. Hoy los políticos lamentablemente han cambiado los trenes por los buses. El mejor ejemplo es el bus 4K del candidato Johannes Kaiser. Y si nos vamos un poco más a la campaña presidencial de 2021, tenemos el bus de la esperanza de Gabriel Boric. Es más, hoy último está muy de moda hacer campaña en una citroneta. Aquí tenemos el caso de la Jaraneta. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo pasamos del tren de la Victoria de Salvador Allende a la Jaraneta? ¿En qué minuto reemplazamos los trenes por la Ruta 5? ¿Y qué hicieron los políticos al respecto? Vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que el primer político que le sacó provecho a los trenes y los utilizó como una herramienta crucial de propaganda fue el presidente José Manuel Balmaceda. El sello de su mandato fue justamente la construcción de obras públicas. El viaducto del Mayeco es el ejemplo más famoso. Todo esto es retratado en el clásico libro del profesor Rafael Sagredo, Vapor al norte, tren al sur. En esta extraordinaria fotografía podemos ver justamente al presidente Balmaceda clavando el primer riel del ferrocarril trasandino en el año 1889. En esto, Balmaceda fue bastante visionario, no solo porque construyó más líneas de ferrocarril. En su época no era normal que el presidente de la República saliera de Santiago, mucho menos que hiciera giras a lo largo del país. Hay que ponerse en el contexto. Para alguien de provincia, ver al presidente de la República en vivo y en directo asomarse desde un tren era toda una novedad. Desde entonces, el tren quedó instalado como una herramienta infaltable para los políticos. Aquí podemos ver fotografías de los presidentes Pedro Montt y Arturo Alessandri movilizándose justamente de un tren. Pero si nos preguntamos por campañas políticas, posiblemente el tren más famoso de todos fue el tren de la Victoria del candidato y después presidente Salvador Allende Gossens. El tren de la Victoria fue el gran protagonista de las campañas de 1958 y 1964, la segunda y la tercera candidatura presidencial del senador socialista, respectivamente. En el año 1970, cuando Allende fue finalmente electo presidente, el tren de la Victoria fue la gran inspiración para las tres grandes iniciativas del gobierno de la Unidad Popular sobre rieles. Nos referimos al tren de la salud, el tren popular de la cultura y el tren de la solidaridad. Pero como todos saben, el 73 vino el golpe de Estado, la dictadura, las reformas neoliberales y el Estado dejó morir gradualmente a los trenes. Ojo, no fue solo culpa de la dictadura. Los gobiernos que le sucedieron, todos los gobiernos de la Concertación, no hicieron nada por modernizar y salvar a la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE. En 1986 se puso fin al tren a Valparaíso luego del trágico accidente de Querunqué, donde murieron 50 personas. Pero no fue solo culpa del accidente. Hay que tomar en cuenta que ese tren se demoraba a Valparaíso un total de 6 horas. Hoy un bus hace ese mismo recorrido en 90 minutos. Para que el tren pudiera competir con el bus, había que, primero, cavar un nuevo túnel y, segundo, construir una nueva línea del tren. Eso es una inversión gigantesca que ningún gobierno estuvo dispuesto a hacer, hasta ahora. Luego de eso, en el año 1999 partió el último tren de Santiago a Puerto Montt. Después de eso, lo más al sur que se podía llegar en tren era hasta Temuco. Lamentablemente, en el año 2002 vino el fatídico accidente que puso fin al servicio de pasajeros a Temuco. Nos referimos al accidente de Daniela García, la autora del bestseller Elegí vivir. Desde esa tragedia que el tren de pasajeros solo llega hasta Chillán. Entonces, para fines del siglo XX, los trenes ya estaban muy de capa caída, y sin embargo, la última elección presidencial del milenio tuvo no uno, sino dos candidaturas presidenciales que utilizaron al tren. Nos referimos a dos candidaturas presidenciales antagónicas, las de la comunista Gladys Marín y las del gremialista Joaquín Lavín. La candidata del Partido Comunista Gladys Marín, en un claro guiño a Salvador Allende, recorrió el sur del país en el tren de la Victoria, en un viaje donde fue acompañada, entre otras figuras, por el artista y escritor Pedro Lemebel. No les ofrecemos el cielo, porque sé que los ángeles a estas alturas del siglo nos aburren. Mientras que el candidato de la derecha, Joaquín Lavín, recorrió el sur en el tren del cambio. Recordemos que esa fue la palabra que más usó Lavín en su campaña, el cambio. Allí, el candidato de la UDI viajó junto a su esposa y dos de sus hijos. El tren del cambio, también conocido como tren de la paz, tenía 7 carros y un coche comedor. Como muchos recordarán, a la segunda vuelta, la primera de nuestra historia, pasaron Ricardo Lagos y Joaquín Lavín.
Durante una visita a la estación central, Lagos, en campaña, prometió que iba a reimpulsar los trenes en su gobierno, y así lo hizo, a fines de su mandato y en plena elección presidencial del año 2005. Poco antes de la primera vuelta entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, el gobierno de Lagos inauguró a fines de 2005 el servicio de pasajeros Puerto Montt Victoria, el cual debía ser el primer paso para la recuperación de un servicio de pasajeros que conectara nuevamente Puerto Montt con Santiago. Nada de eso ocurrió, y al poco andar, las noticias de retrasos en los trenes y viajes cancelados se volvieron frecuentes. Un año después, el tramo finalmente desapareció. Todo esto debido a la mala calidad de los ferrocarriles, que eran trenes comprados a España, tras haber sido dados de baja, y una serie de irregularidades financieras en el proyecto. Todo esto derivó en investigaciones y acusaciones de fraude al fisco por 23.000 millones de pesos, que llevaron al director de la empresa, Luis Ajenjo, a la cárcel. En 2008, el expresidente Lagos dijo que el fracaso de EFE se debía a que no se cumplió con el plan que él, comillas, dejó listo. Es decir, le echó la culpa a que el gobierno que le sucedió no aplicó el plan trienal 2006-2008 que dejó su administración. Hay varios problemas con la excusa que dio Lagos. Primero, que el gobierno que le sucedió no fue el de un opositor. Fue el de la candidata del oficialismo y del mismo partido que Lagos, Michelle Bachelet, socialista. O sea, no tiene sentido que se queje por falta de continuidad de las políticas públicas. Segundo, el gran problema de EFE es que es una empresa que ha sido usada como botín político por todos los gobiernos, pero en exceso desde el retorno a la democracia, privilegiando el cuoteo político y el nepotismo por sobre criterios técnicos y de largo plazo. Todo esto ha dado espacio para la corrupción y la ineficiencia. Tercero, los trenes que se compraron en España eran chatarra pintada y las estaciones se inauguraron sin afinar detalles. Todo esto porque estaba la prisa de cortar el listón antes de la primera vuelta. O sea, todo mal. Si realmente queremos invertir en ferrocarriles, tenemos que pensar a largo plazo, no en años, sino en décadas, no en ganar la próxima elección, sino en políticas de Estado. Un estadista piensa justamente no en cortar listones, sino en dejar un proyecto en marcha, un legado para las futuras generaciones. O sea, en esto Lagos no fue tan estadista después de todo. Más recientemente, son varios los candidatos presidenciales que han propuesto revivir los trenes. En su minuto, Marco Enrique Sominami propuso construir un tren bala que atravesara todo Chile, mientras que Alberto Mayol, cuando compitió en la primaria del Frente Amplio, propuso construir un tren de pasajeros, pero que se financiara con un impuesto a los trenes de carga, que todavía funcionan, por cierto. A ver, pelota al piso. Hay que separar la parte romántica de lo factible. Ningún tren en el mundo es rentable, es verdad. Por eso, el Estado tiene que invertir muchísima plata para mantenerlos funcionando. Los países desarrollados hacen esta inversión no porque esperen tener ganancias en el corto plazo, sino porque lo hacen invirtiendo en rentabilidad social. O sea, porque los trenes dan más conectividad, fomentan el turismo y de ese modo fomentan a las pymes, dan más empleo, etc. El único caso de un tren de larga distancia en el mundo que se autofinancia es Japón. Pero los japoneses tienen dos requisitos muy importantes. Primero, muchísima población y segundo, en muy poco espacio. Chile no, todo lo contrario. Contrario a lo que mucha gente cree, la geografía de Chile es muy mala para un tren. La geografía humana, quiero decir, porque tienes a la mitad de la población concentrada en la región metropolitana y el resto distribuida a lo largo de un espacio muy largo. Toda Europa es más corta que Chile, para que nos hagamos una idea. La distancia entre Moscú y Madrid es menor de la que existe entre Arica y Punta Arenas. Esto tiene una ventaja, eso sí, y es que sí es rentable tener una red de metro como la que tenemos en Santiago, el mejor metro de América, por cierto. Lo que no es rentable, claramente, es tener un tren de pasajeros que conecte Arica con Puerto Montt. Respecto a un tren bala, eso sería un lujo extremadamente caro y difícil de mantener. El país tiene otras prioridades. Lo que sí es posible, y no solo es posible, es necesario e imprescindible, es que el país conecte a sus tres principales ciudades o núcleos urbanos con un tren. Nos referimos a Santiago, con Valparaíso y Concepción. Estas dos últimas son justamente ciudades que tienen sus propios trenes de cercanía, como vimos en el video anterior. Aquí el gobierno del presidente Boric ha tomado cartas en el asunto con el plan Trenes para Chile. Gracias a eso, no solo han llegado trenes nuevos, también se anunció la construcción del tan esperado tren a Valparaíso. ¿Funcionará? Lo único claro es que si realmente queremos ver el resurgir de los trenes en Chile, tenemos que, tal y como dijo el presidente Lagos, darle continuidad a las políticas públicas. El neoliberalismo nos despojó de los trenes. Solo con un Estado fuerte y emprendedor podremos devolverle el alma a Chile.